Bien, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de formación política en el que compartiré con ustedes una vez más algunas de las coordenadas teóricas que nos permitirán comprender mejor y con más detalle la realidad política que hoy compromete el cuidado y el gobierno de nuestra vida común, sobre todo después de los resultados electorales en Colombia que amenazan de lleno, de frente y gravemente nuestras libertades como ciudadanos y ciudadanas de, de este pueblo, de esta nación. En esta sesión vamos a trabajar algunas preguntas, o voy a trabajar algunas interrogantes que parecen sencillos de resolver, pero que en realidad atraviesan toda la historia moderna de la democracia y por eso son muy complejos. Y porque tienen que ver con preocupaciones por cuál es la relación entre la democracia y el liberalismo, si son lo mismo, si se complementan, siendo diferentes, o si acaso se tensionan, se contradicen, o con asuntos relacionados con el hecho de si puede haber una democracia sin libertades públicas y si puede haber una democracia real, si esas libertades solo pueden ser disfrutadas por quienes tienen ciertos privilegios, ¿no? Que es el acceso a la propiedad, el acceso a la educación, el acceso a la obtención y acumulación de riquezas, o por quienes gozan, ¿no? De un determinado reconocimiento social. Entonces, para responder esos interrogantes, pues vamos a situarnos en el siglo XIX, cuando la democracia comenzó a definirse en medio de una disputa entre las grandes doctrinas políticas de aquella época, que son por una parte el liberalismo y por otra parte el socialismo. Y veremos entonces cómo el liberalismo aportó derechos fundamentales, garantías frente al poder del Estado, libertad de pensamiento y de prensa, libertades de reunión o de asociación, y la representación parlamentaria, por supuesto. Pero también veremos que sus límites históricos pues, han estado asignados por el hecho de que durante mucho tiempo esas libertades del liberalismo pues han sido restringidas y convertidas en una especie de privilegio, ¿no? De varones propietarios, alfabetizados y socialmente reconocidos. Bueno, eso hoy se matiza bastante, pero sigue siendo un tema de blancos, varones, empresarios distinguidos. Bien, veremos además que situándonos en América Latina, pues la pregunta por la democracia nos interpela todavía de manera mucho más fuerte, porque estamos aquí, o más bien, estando aquí, en estos países, situándonos concretamente en América Latina, eh, 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 pues nos preguntamos qué es lo que ocurre cuando una república proclama la soberanía popular, pero conserva estructuras o regímenes oligárquicos, racistas, patriarcales, caracterizados por la exclusión social o por la dependencia económica de unas naciones con respecto a otras o unos grupos sociales con respecto a otros. Entonces, es justo indicar que al señalar esta contradicción no pretendo que desechemos la democracia liberal, sino que intentemos comprenderla críticamente reconociendo sus conquistas, sus aportes, pero también señalando, como corresponde, sus límites y preguntándonos qué es lo que significa para el progresismo latinoamericano la defensa de las libertades públicas mientras pues luchamos, ¿no? Por una democracia popular, que sea igualitaria, que sea participativa, o sea, que sea real y concreta. Bien, lo primero que conviene comprender es que para entrar en relación con nuestro tema, tenemos que situarnos, como dije, en el siglo XIX. Y tenemos que situarnos ahí porque es en ese siglo donde la democracia moderna dejó de ser solamente, digámoslo así, una herencia clásica, medieval o republicana, como hemos visto en otros videos de este canal, y comenzó a definirse en medio de una disputa ideológica mucho más concreta y decisoria para el desenlace de la modernidad, ¿no? Pero entonces, eh,
¿quiénes son los que disputan ideológicamente ese desenlace? Pues principalmente esa disputa se ha producido en el encuentro entre dos grandes doctrinas políticas que han marcado el horizonte emancipatorio de la modernidad europea y atlántica desde la Revolución Francesa de 1789 y de la expansión del capitalismo industrial hasta hoy. Por una parte tenemos el liberalismo, ¿cierto? Y por otra parte tenemos el socialismo. El liberalismo en particular, pues ha defendido las libertades individuales, ha defendido los derechos civiles, ha defendido la propiedad privada, ha defendido la instauración de un gobierno limitado y la representación política al lado de los límites constitucionales que se impondrían al poder del Estado, pero mirando muchas veces con suma desconfianza, recuerden el llamado, por ejemplo, sufragio censitario y la oposición, digamos, el lenguaje antipopular que siempre, o las posiciones antipopulares que siempre encontramos en la denuncia del populismo, ¿no? Eh, el liberalismo ha mirado con suma desconfianza la ampliación de la participación popular, como en su momento vio con desconfianza el sufragio universal y la irrupción política de las clases trabajadoras en el gobierno de la vida común. Mientras que el socialismo, pues, ha mostrando o ha ido mostrando que la democracia, pues, no puede ser reducida a la defensa de libertades jurídicas formalmente establecidas si la sociedad, si el tejido de la vida cotidiana, muy concretamente, sigue siendo organizado a través de la explotación, de la desigualdad material, del poder que tiene la propiedad privada bajo el régimen de acumulación capitalista. Entonces, es por esa razón que en el siglo XIX, pues la pregunta por la democracia se volvió sumamente aguda y acuciante para todas las facciones de la sociedad. Y por eso nos preguntamos si bastaría con limitar al Estado y garantizar los derechos individuales de las ciudadanías, como quería el liberalismo clásico o como lo reclama, lo reclaman los libertarios, ¿no? De ultraderecha, que obviamente ya no hablan de derechos ciudadanos, sino de derechos de propietarios. Em, ¿Es eso la democracia o más bien la democracia exigiría transformar también las condiciones socioeconómicas que impiden al pueblo ejercer su soberanía? ¿No? Entonces, desde una perspectiva progresista latinoamericana como la nuestra, comprender la contradicción entre esas tradiciones del pensamiento político moderno como lo son el liberalismo y el socialismo es algo fundamental, porque en nuestras democracias, o más bien nuestras democracias, nacieron hablando el lenguaje liberal de la ciudadanía, allá en el siglo XIX, en los procesos independentistas. Eh, Nacieron hablando el lenguaje de la ley y la representación, pero lo hicieron en condiciones atravesadas todavía por el colonialismo, por el régimen de las haciendas, por una especie de esclavitud tardía, por la cultura del racismo y del patriarcado, por la dependencia económica y la exclusión del pueblo con respecto al gobierno de la vida común. Entonces la relación entre la democracia y el liberalismo es una relación bastante compleja, sobre todo porque el liberalismo ha ayudado a limitar el poder absoluto, ha ayudado a disciplinar el poder soberano, eso no se le puede quitar, pero también ha puesto límites históricos a la democratización efectiva de la vida social y eso es algo que pues eh, debemos advertir desde el principio a la hora de, pues, de repasar, de aproximarnos a la relación entre liberalismo y democracia. En este punto, el primer gran interlocutor con el que aprendemos a pensar la relación entre la democracia y el liberalismo es desde luego Benjamin Constant, un pensador franco-suizo que se hizo célebre en su momento y es hoy recordado por haber pronunciado en París en 1819 un célebre discurso titulado La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Eh, y bueno, si uno se
se pregunta qué es eso tan fundamental que enseñó Constant y que hace que hoy nos podamos retrotraer a su gran discurso. Pues podemos decir que ese pensador fue el que introdujo precisamente esa distinción, ¿no? La distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, entendiendo por libertad de los antiguos, ¿no? La participación directa de los miembros de una comunidad política en la formación de las leyes, en la deliberación pública y en las decisiones del cuerpo político que se reúne en la asamblea. Entonces, es como la libertad de la polis, ¿no? De la que hoy conocemos, o algo parecido a lo que hoy conocemos como ciudadanía activa, con sus diferencias, por supuesto, em, porque a lo que se refiere en el fondo es a la presencia de los miembros de una comunidad política en la composición del poder soberano, ¿no? Pero pues esa forma de libertad que todavía alimentaba el ideal rusoniano de la democracia directa, a Constant le parecía impracticable e incluso peligrosa para las sociedades modernas que según su perspectiva estaban atravesadas pues, por la expansión del comercio, por la división del trabajo, por el crecimiento de los estados, por la complejidad administrativa y por la vida privada de los individuos. Entonces, a raíz de eso, Constant defendió lo que él llamaba la libertad de los modernos, o sea, la libertad individual de las personas frente al poder del Estado, que está expresada en derechos civiles como la libertad de pensamiento, de religión, la libertad de imprenta, ¿no? La libertad de reunión y de asociación, la libertad o el derecho de propiedad y, y- y- y el derecho de tener, de contar con una seguridad personal. Y esa libertad o esos derechos civiles junto a una libertad política, unos derechos políticos, entendido el derecho a elegir representantes y gobernantes y para ciertos ciudadanos el derecho a ser elegidos como representantes o gobernantes, ¿cierto? Es lo que ocurre, por ejemplo, desde el punto de vista material en, en los Estados Unidos, donde quienes pueden ser elegidos, pues formalmente puede ser cualquier ciudadano norteamericano, pero en la realidad es quien cuenta con cierto dinero, con cierta capacidad económica, puede efectivamente ser elegido representante o gobernante. Bueno, ahí hay unas cosas que podemos mirar más adelante en relación con esto. El punto es que aquí es donde aparece el desplazamiento que a mi juicio es esencial a propósito del liberalismo y de su relación con la democracia. Me refiero especialmente a su relación con la democracia, porque la democracia, identificada tradicionalmente ¿no? Con la participación directa del pueblo en los asuntos del bien común, pues comenzó a ser reinterpretada como democracia representativa, o en un sentido todavía más desarrollado como democracia parlamentaria. ¿Sí? Esto es bien importante. Entonces, podríamos decir que desde Constant hasta Tocqueville y John Stuart Mill, la democracia que sería compatible con el Estado liberal será aquella que reconozca los derechos fundamentales y que organice la producción de las leyes mediante un cuerpo restringido de representantes elegidos por los ciudadanos con derechos políticos. Entonces, la participación democrática se transforma de este modo en una libertad individual más, ¿no? Quedando encauzada por el voto, por la representación, por la opinión pública y por los derechos de reunión y de asociación. Entonces, la pregunta que debemos hacernos aquí es, tal vez, no sé, eh, o bueno, me parece evidente que esa es la pregunta que nos debemos hacer, y es qué se gana y qué se pierde cuando la soberanía popular deja de ser pensada como presencia directa del pueblo y pasa a ser entendida como una autorización periódica que otorgamos a nuestros representantes o gobernantes, ¿no? Entonces, la respuesta que debiéramos dar a esta pregunta no podría ser ingenua, no puede ser ingenua. Porque como ya dije, el liberalismo permitió limitar el Estado absoluto y proteger libertades civiles indispensables, pero también redujo muchas veces
la democracia a la mera participación de una ciudadanía restringida, de propietarios, masculina, letrada y excluyente, dejando siempre por fuera a las clases trabajadoras o a las mujeres en tanto que mujeres, a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes, a los campesinos, a las mayorías populares cuya libertad formal pues no se traducía en un poder político realmente efectivo, ¿no? Entonces, esa distinción de Constant entre la democracia antigua y la democracia de los modernos, perdón, la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos es muy importante para poder captar lo esencial de la relación o del vínculo entre democracia y liberalismo. Ahora bien, este desplazamiento liberal de la democracia representativa al que me he referido eh, eh, hace un momento, mm, nos obliga a precisar una distinción fundamental que consiste en saber que no todas las libertades son del mismo tipo. Hay libertades de diversa naturaleza, ¿cierto? Están las libertades civiles, que ya las habíamos nombrado, como la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta, de religión, de reunión y asociación, etcétera, que son libertades negativas, ¿sí? Es un poco trayendo a colación también ciertas discusiones de Isaiah Berlin sobre este tema. Porque, digamos, protegen al individuo frente a la interferencia indebida del Estado o la interferencia de la Iglesia, de todo tipo de censura de otros poderes fácticos que puedan llegar a coartar la autonomía del individuo. Ahí están las libertades negativas. Eh, por eso son, en términos simples, las facultades de hacer o no de hacer algo, lo que sea, sin ser coartado por ello, sin ser detenido, ¿sí? Sin ser reprimido, sin tener que enfrentar algún mecanismo particular o específico de coerción. Luego, la preocupación por este tipo de libertades pues, atraviesa buena parte del liberalismo europeo posterior a las revoluciones atlánticas. Ya, digamos, en el pensamiento de Benjamin Constant, quien defendía la libertad moderna frente a la libertad de los antiguos, pues esta libertad moderna frente al poder invasivo del Estado era afirmada concretamente. Entonces, ya sea también, por ejemplo, en los textos de Alexis de Tocqueville, quienes en su viaje a los Estados Unidos entre 1831 y 1832, pues advirtió muy especialmente en su libro, ese libro que todos los que estudiamos ciencias políticas leemos alguna vez, que es La democracia en América, eh, advirtió allí que había un peligro, ¿no? De que la democracia eh, se convirtiera en la tiranía de las mayorías por la negación de ciertas libertades. Y se prolonga esta, digamos, serie, esta línea de reflexión se prolonga también con las ideas de John Stuart Mill, que publicó en 1859 un ensayo también muy conocido que se titula Sobre la libertad. En ese ensayo, Mill defendió la libertad de opinión, la libertad de discusión, la experimentación individual frente a la presión o a las presiones del gobierno y frente a los prejuicios de la sociedad. Eh, eso es interesante para esta, digamos, arqueología, el poder volver sobre esos textos y que en algún momento ojalá podamos desbrozarlos, desglosarlos, interpretarlos, eh, descifrarlos, ¿no? En cambio, bueno, la libertad política que apunta hacia la participación de los ciudadanos en la formación del gobierno, aunque sea indirectamente a través de la elección de sus representantes, pues ha sido concebida por el pensamiento liberal como una libertad positiva.
en la medida pues en que esta implica una capacidad jurídica muy específica de los individuos, que es el derecho de intervenir en la constitución del poder público. Entonces, la libertad, podríamos decir que la libertad, la diferencia entre la libertad negativa y la libertad positiva es que mientras la primera es una libertad no restringida, o más bien es el despliegue de una voluntad no restringida, la libertad positiva es el despliegue de una voluntad constructiva. Y esa, obviamente, mientras la primera parece aislar al individuo en, en su querer particular, la otra parece proyectar al individuo en su articulación como miembro de una sociedad. Entonces allí creo yo hay una clave muy importante para poder interpretar al liberalismo y a su relación con la democracia, porque pareciera que la democracia moderna eh, reclamara ambas cosas, ambos tipos de libertad, y efectivamente regula ambos tipos de libertad, ¿no? Al menos formalmente, y no, y para cierto grupo, para ciertas clases sociales. Ahora, eh, lo importante aquí es que dentro de la concepción liberal de la democracia, esta participación política de la libertad positiva, pues no se entiende como un acto de presencia del pueblo y tampoco como una participación cualquiera en una cosa cualquiera, ¿no? Sino como una participación libre en los asuntos del bien común. Entonces, desde el liberalismo, pues no puede llamarse plenamente democrático un régimen político en el que las personas votan por censura o presionadas por el miedo, por la persecución, por la manipulación, por el clientelismo, por la ausencia de libertades públicas, porque el señor tiene un traje de tigre y promete destripar a la izquierda. No, esa no es la condición que hace posible la democracia en la perspectiva liberal. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las luchas del siglo XIX, eh, por ampliar el sufragio en Inglaterra desde la reforma electoral de 1832 hasta el cartismo de 1838, o en las reformas de 1867 a 1884 que, que se hicieron al mismo sistema de sufragio, ¿cierto? Porque es allí donde vemos históricamente que, digamos, como un ejemplo histórico que el derecho al voto pues fue conquistado lentamente, ¿cierto? En Europa, mientras que las clases trabajadoras pues estaban exigiendo que la representación parlamentaria dejara de ser un privilegio de las personas propietarias, de los burgueses. Algo muy semejante ocurrió en América Latina, ¿cierto? Donde muchas repúblicas decimonónicas proclamaron la instauración de constituciones liberales, proclamaron la existencia de ciudadanías libres y de representantes legítimos, pero manteniendo restricciones censitarias, ¿no? O sea, un sistema de clasificación, de alfabetización excluyente, una estructura de poder oligárquico, de control clerical, también aunado, ¿no? Al sistema de las haciendas, al racismo, a la exclusión de las mujeres, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, etcétera. El asunto es que esa primera democracia que aparece, esas primeras libertades que aparecen en América Latina, pues evidentemente no reconocieron a todos los sujetos que componían el cuerpo social, sino a una fracción de ello, de ese cuerpo. Entonces ahí es donde están siempre los grandes límites de esta democracia liberal que no parecía reconocer, como sí lo reconocía el republicanismo, la igualdad de base como condición de posibilidad para el ejercicio de las libertades. Eh, la contradicción central, la contradicción central de este paradigma, ¿no? Es que para digamos, para la concepción liberal del Estado, la democracia necesita derechos fundamentales que hagan posible una participación, pues guiada por la determinación autónoma de cada individuo.
Pero desde nuestra postura progresista, pues deberíamos añadir que esa autonomía no se puede garantizar únicamente con el reconocimiento e institucionalización de libertades formales, porque la realización de esas libertades exige que también garantizar las condiciones materiales, educativas, comunitarias y sociales, pues que permiten a las mayorías populares decidir sin ser coartados por la dominación económica, ¿no? Por la dependencia clientelar, eh, sí, manipulados por ciertos monopolios mediáticos, ¿no? A salvo de la violencia política y sin exclusiones heredadas del colonialismo, del racismo, del patriarcado, o sea, del sistema desigualitario que divide a la sociedad en clases. O sea, en otras palabras, uno podría decir que el liberalismo ha acertado al recordarnos que no existe democracia sin libertades públicas suficientemente protegidas, pero se ha quedado corto, ¿no? Al no reconocer que esas mismas libertades pues pueden volverse el privilegio de unos pocos si no se democratiza también las condiciones materiales concretas a partir de las cuales el pueblo puede ejercer y dar forma a su voluntad política. Finalmente, si queremos comprender cómo la democracia fue desarrollándose al interior de los regímenes representativos de la modernidad, debemos mirar dos procesos históricos que son, a mi juicio, fundamentales. El primero de ellos es la ampliación gradual del derecho al voto. Mm, En sus orígenes, la representación liberal estuvo muy lejos del sufragio universal porque los que votaban eran pocos, ¿no? Casi siempre varones propietarios, alfabetizados o inscritos dentro de ciertos criterios de renta, de cultura, de posición social. Y esto fue, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, donde la reforma electoral de 1832 amplió parcialmente la representación, pero dejó por fuera a gran parte de las clases trabajadoras. Y por eso surgió el cartismo, que desde 1838 exigió un sufragio masculino más amplio, el voto secreto y la representación, pues, o un sistema de representación que fuese más democrático. Luego vinieron nuevas reformas, como la de 1867 y 1884, que extendieron progresivamente el cuerpo electoral inglés, ¿no? Pues, algo semejante ocurrió en Francia, donde la Revolución de 1848 proclamó el sufragio universal masculino, aunque la participación política de las mujeres seguiría siendo excluida durante casi un siglo, ¿no? Eh, y bueno, luego el segundo proceso fue la multiplicación de los órganos representativos, porque al principio la representación estaba concentrada en una cámara legislativa o en sectores restringidos del Parlamento. Después se fue extendiendo a otras asambleas, a gobiernos locales, a municipios, provincias, regiones, etcétera, y con el paso de las monarquías constitucionales a las repúblicas, donde también pues a la elección directa o indirecta de los jefes del Estado eh, se le añadió la superación de un viejo régimen. Entonces, este recorrido diría yo que permite más o menos entender que la democratización no ha sido un regalo de las élites liberales, sino el resultado de luchas sociales prolongadas en las que han pues intervenido organizaciones obreras, han intervenido organizaciones campesinas, feministas, anticoloniales, populares y nacionales que empujaron pues el Estado liberal más allá de sus propios límites originales. Y ahí es donde nos situamos, por ejemplo, en América Latina, donde ese proceso pues fue todavía más evidente. Porque muchas repúblicas nacidas del siglo XIX, como lo dije antes, proclamaron soberanía popular, instauraron constituciones, ciudadanías y sistemas de representación, pero mantuvieron sistemas de exclusión basados en la propiedad, en la alfabetización, en el sexo, en la etnia, en el control oligárquico y la subordinación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y trabajadores a los intereses, digamos, de la gran hacienda o de la gran herencia patrimonial y colonial de las oligarquías y élites decimonónicas. En Colombia,
por ejemplo, la ciudadanía política moderna se fue abriendo paso muy lentamente y el voto femenino, por ejemplo, solo fue reconocido hasta 1954 y fue ejercido por primera vez en el plebiscito de 1957, 3 años después. Entonces, por esa razón, el proceso de democratización puede entenderse como el cumplimiento cada vez más amplio, aunque siempre conflictivo e incompleto, del principio límite, de ese principio límite que llamamos soberanía popular dentro de la estructura del Estado liberal garantista. Garantista. Entonces, y como lo he venido diciendo, el liberalismo aportó garantías, aportó derechos, aportó límites constitucionales y protección frente al poder absoluto del Estado de cualquier soberano, pero la democracia empujó esa estructura hacia la consumación de un gesto que podríamos decir todavía más radical, el cual pues puso en cuestión quiénes son los que cuentan realmente como pueblo y qué medios tienen para intervenir en la composición del poder soberano, ¿no? Quiénes son y cómo actúan. Y debo decir además que esta historia del liberalismo en particular pues enseña mejorar la democracia y ese mejorar la democracia es algo que no consiste solo en conservar las instituciones representativas tal cual como existen, sino que consiste además en ampliar permanentemente la subjetividad democrática, ampliarla, acrecentarla, cualificarla, o sea, multiplicando los espacios de participación, protegiendo cada una de las libertades, transformando las condiciones materiales de existencia que impiden que la soberanía popular pues, sea ejercida por todos y todas y no solo por quienes históricamente pues, han tenido asegurada su propiedad, la educación o que han tenido influencia sobre la sociedad y reconocimiento por parte de las instituciones mismas. Bien, ya en lo que respecta al balance crítico de esta sesión, pues en el balance que podemos hacer de la relación entre democracia y liberalismo debería partir de reconocer, ¿no?, la contradicción que todavía organiza nuestras disputas políticas y que refiere el hecho de que la democracia liberal pues, ha sido, ¿no?, una conquista contra el absolutismo, pero también una forma muy limitada de la democratización. Y desde luego, pues ese aporte no puede ser despreciado porque pues es un hecho que sin libertades públicas y sin garantías jurídicas, sin libertad de prensa, de pensamiento, reunión, asociación, sin un estatuto de oposición, sin soberanía popular, pues la democracia quedaría enteramente expuesta al despotismo, ¿no? Expuesta al caudillismo, a la censura o a la administración autoritaria del Estado. Pues en tal sentido, pues podemos decir que fue el liberalismo el que nos hizo una advertencia que sigue siendo sumamente válida aún para nosotros y nosotras que no somos liberales. Y es que no basta con que el pueblo participe políticamente porque esa participación debe poder formarse en condiciones de autonomía, sin miedo, sin persecución, sin una voluntad impuesta desde el poder público, desde poderes fácticos que operan en la vida social. Ahora, la historia de América Latina nos muestra también el reverso de esa promesa, porque muchas de nuestras repúblicas proclamaron constituciones, proclamaron ciudadanías, representación y derechos mientras conservaban pues estructuras oligárquicas de organización social, ¿no? La concentración de la tierra en pocas manos, la exclusión de las mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la exclusión de los intereses propiamente de clase del trabajador campesino y el trabajador urbano. O sea, formas persistentes de colonialidad, de racismo y dependencia y de captura privado corporativa del Estado. Toda esa mierda convive con el liberalismo. Y el liberalismo es incapaz de neutralizar eso, al parecer. Es lo que nos enseña nuestra experiencia histórica. Entonces la democracia liberal se volvió, para decirlo con una visión emparentada con la de Antonio García Noza, eh, una democracia aparente.
O sea, una democracia jurídicamente representativa, pero socialmente bloqueada por toda una serie de poderes fácticos que impiden a las mayorías ciudadanas convertirse en verdaderos sujetos políticos. Pero entonces el problema no consiste en si debemos o no abandonar las libertades liberales. Lo repito, ese no es el problema, sino en que nos preguntemos por las condiciones en las cuales esta democracia funciona o disfunciona. Stanislao Zuleta recordaba algo interesante y es que la democracia exige el conflicto, exige el pluralismo y exige la participación efectiva, que toda esa vaina es lo que hace de un Estado fuerte. Y Boaventura de Sousa Santos pues prevenía sobre el riesgo de reproducir una democracia de baja intensidad que estuviese reducida al voto y por completo separada de las energías populares. Dussel incluso señaló, ¿no?, la importancia de decir quiénes quedan fuera de las instituciones y el consenso que las funda y que les convierte a través de esa exclusión en víctimas, en pueblos negados, en cuerpos excluidos por la modernidad colonial. Entonces nuestro progresismo no consistiría solo en oponer mecánicamente el liberalismo eh, a la democracia, sino en radicalizar la democracia más allá de los límites históricos del liberalismo, defendiendo libertades públicas. Sí, pero también democratizando la propiedad privada, democratizando la comunicación social, la educación, el territorio, el Estado, la economía, las condiciones materiales de existencia desde las cuales la voluntad popular puede adquirir forma y consistencia real. ¿Y por qué? Pues porque una democracia solo es realmente libre cuando la libertad no es un privilegio de quienes la pueden comprar, de quienes poseen riqueza, de quienes poseen reconocimiento e influencia. La democracia es la potencia común de un pueblo que es capaz de deliberar, que es capaz de disputar, que es capaz de organizarse y transformar instituciones públicas que sirven de soporte al cuidado y al gobierno de nuestra vida común.